Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy no teníamos pensado hacer ningún vídeo ya que el mercado europeo está cerrado, pero al ver las fuertes caídas que estamos viendo en este caso en Estados Unidos, pues hemos decidido traeros un pequeño resumen de lo que está sucediendo. En este caso el SP500 a esta hora se está dejando en torno al 3,15% y el Nasdaq en torno al 3,50%. Aún faltan 2 horas para que cierre el mercado de Estados Unidos y veremos cómo acaba cerrando. También comentaros que tenemos debilidad ya bastante acusada lo que es en el dólar y bueno, el oro en máximos históricos. Vamos a comentar todo esto. Así que como siempre os animamos a que os suscribáis, activéis la campanita y nos dejéis vuestros comentarios. Además, si os gusta el vídeo, le podéis dar a like. Bueno, comenzamos. Vamos a ver el SP500, velas diarias. Tenemos el gráfico desde el año 2020. Nosotros empezábamos el canal en 2022 comentando que pensábamos que podíamos tener cierta caída. De hecho, la primera carátula que hicimos fue, como veis aquí, pues el gráfico de SP500 y comentamos que pensábamos que podíamos ver caídas en el SP500, en el mercado de Estados Unidos, que acabaron ocurriendo. Luego ya en octubre del 22 comentamos que podíamos empezar a ver subidas, también se acaban produciendo. Y luego también comentamos en octubre del 23 que también pensábamos en poder ver subidas en el SP500 y bueno, de entonces pues fortísimas subidas como podéis ver aquí. Vale, lo comentamos porque los vídeos están todos ahí, nosotros no hemos borrado ningún vídeo y podéis ver todo lo que vamos comentando. En diciembre de 2024 comentamos que una vez cumplido este objetivo alcista que teníamos marcado a zonas de 6.077 puntos, había que tener cierta precaución porque se podían ver caídas. En este caso, bueno, tuvimos caídas hasta esta primera zona de 5.788 y luego empezó a rebotar, parecía que iba a hacer nuevos máximos históricos como así acabó ocurriendo, pero ya una vez perdido tanto este canal alcista por la parte inferior como este soporte que comentamos de los 5.788, comentamos que teníamos ya divergencias y que en este caso marcamos objetivos bajistas que se acabaron cumpliendo. De hecho, luego marcamos un nuevo objetivo bajista, lo marcamos cuando se produjo esta vela y es que al día siguiente lo acabó alcanzando. Lo que estábamos comentando ahora es que nosotros esperábamos para el SP500 una posible tercera pata de caída, pero que para ello deberíamos perder esta zona que nos marcaba de soporte, los mínimos que nos marcaba en abril del 25, esta zona de los 4.830. Comentamos que si veíamos perforar esta zona de soporte, podríamos ver una tercera pata de caída para el SP500. Lo que pasa que entre medias, como vimos, nos dejaba aquí esta vela descomunal, como podéis ver aquí, de color blanco. Y ya comentamos que cuando se ven este tipo de velas, vamos a ver si lo marcamos de otro color para que se pueda diferenciar. Vamos a ponerlo verde, por ejemplo. Ya comentamos que cuando se ven este tipo de velas, suele ser un buen revulsivo para las bolsas y desde aquí, pues bueno, luego no tiene que ser a corto plazo, pero desde aquí se suelen ver luego subidas por regla general en el SP500, ¿vale? Así que tenemos esa pequeña discrepancia, por decirlo así, que no sabemos exactamente qué puede suceder ahora mismo en los mercados. Si no hubiéramos tenido esta vela, nosotros iríamos con nuestra teoría de ver más caídas, perforando esta zona de 4.830, que pudiesen llevar a SP500 a zonas de 4.400, 4.500 e incluso no descartaríamos ir a visitar zonas de 4.200. En el caso de que perfore 4.830, os marcaríamos un nuevo objetivo bajista. Pero nos desconcertó, como hemos contado, esta gran vela blanca que nos dejaba el SP500, también nos dejaba el resto de principales índices de Estados Unidos, con esas fuertes subidas de en torno al 10%. Y cuando se ve un reversa, por decirlo así, en diario de esa naturaleza, pues luego con el tiempo, a pesar de que en el corto plazo podamos ver caídas, luego en el tiempo pues se suelen ver subidas en los principales índices de Estados Unidos. Así que bueno, hoy lo que estamos viendo son caídas en torno al 3,15% de momento. Vamos a ver cómo cierra el mercado de Estados Unidos. Pero como comentamos, nosotros ¿qué estamos vigilando exactamente? Pues vigilamos esta zona de 4.830, si lo perfora baja pensaríamos en más caídas, luego ya marcaríamos objetivos bajistas. Y en el caso de superar la zona de 5.500 podríamos pensar ya en que lo peor ya ha pasado y que podemos ver subidas en el SP500. De momento hoy, como contamos, con fuertes caídas. Y bueno, habría que ir vigilando. En el caso de ver en próximas sesiones caídas en el SP500 en el mercado de Estados Unidos, vigilaríamos sobre todo esta zona de 4.800, 4.830, ¿vale? Sería toda esta zona a vigilar.
Y en el caso de perforarla a la baja, pues pensaríamos más en ver más caídas. Así que, bueno, hay que tener cierta precaución. Eso sí, si viniese a zonas de 4.830 y de aquí viésemos rebotar nuevamente a SP500, pues pensamos que podrían ser oportunidades de entrada. Así que, lógicamente, hay que ser muy cautos con lo que se va haciendo. Nosotros ya comentamos y comentamos también a los miembros del canal que, bueno, tras ver esta gran vela blanca, pues que íbamos a ir picoteando algunas acciones y íbamos a entrar con menos capital, porque no lo teníamos claro del todo. Pero sí que es cierto que si, bueno, si el SP500, bueno, después de caer fuerte empieza a rebotar y no tienes comprado nada, pues es muy fácil que el mercado te acabe batiendo. En vez de tú batir al mercado, luego sea muy difícil, muy complicado tener mejores números, en este caso que el SP500. Por eso íbamos a ir picoteando acciones que nos interesaban de Estados Unidos, ¿vale? Es lo que hemos ido haciendo. Alguna de ellas nos ha vuelto a saltar el stop, por decirlo así, y otras las mantenemos en cartera. En el caso de ver caídas hasta 4.830 y ver que de ahí tuviese un rebote, podíamos entrar con más capital al mercado, ¿vale? Pensando la posibilidad de que de aquí, pues bueno, si hubiese y fuese a subir a zona de 5.500. Por el contrario, si viésemos un cierre diario por debajo de 4.830, de momento pues no seguiríamos con las compras, mantendríamos lo que tenemos y en el caso que nos saltase el stop, pues asumiríamos las pérdidas, ya que podríamos pensar en caídas, como hemos comentado, a zona de 4.500, 4.400 e incluso no descartaríamos 4.200. ¿Vale? Así que como veis, bueno, de momento se está complicando. Hicimos dos vídeos hablando sobre el cruce de la muerte. Primero comentamos el cruce de la muerte en medias móviles ponderadas, que es un poquito más rápida. Y luego ya lo comentamos también en las medias móviles, en este caso simples, que suelen ser las más seguidas, ¿vale? Eso, bueno, el cruce de la muerte, como comentamos en el vídeo, es el cruce de la media móvil 50 a la baja sobre la media móvil 200, ¿vale? Es un poquito más adelantada las medias móviles ponderadas, ya la avisamos en este caso en un vídeo que comentamos, que era una señal negativa, y luego se ha confirmado con la señal también negativa, en este caso del cruce de la muerte en medias móviles simples. Así que bueno, de momento, pues como comentamos, mucha precaución a la hora de invertir. Bueno, como hemos comentado al principio del vídeo, el que lo quiera ver, pues bueno, solo se tiene que ir a lo que veníamos comentando. Y las fechas claves, bueno, inició de nosotros de cuando comenzamos el canal, que ya comentamos que podíamos ver caídas. Luego en octubre del 22 ya comentamos que podíamos ver subidas. Lógicamente no pensamos en estas tremendas subidas que hemos visto. Y luego ya como veis también, pues bueno, en octubre del 23 también comentamos que podíamos subir. Y a partir de diciembre del 24 ya comentábamos que sobre todo en SP500 veíamos posibilidad de tener ciertos retrocesos tras cumplir importantísimos objetivos alcistas. Y como comentamos, se acabó produciendo, luego tuvo un buen rebote. Y luego finalmente a perder esta zona de soporte ya marcamos objetivos bajistas, ¿vale? Eso lo comento porque podéis ir a ver esos vídeos que veníamos comentando, el que lo quiera ver. Y bueno, ahora vigilar esa zona de 4.800. De momento, como comentamos hoy, con fuertes caídas, pero como hemos comentado también durante prácticamente todo este año 2025, en el mercado hay muchísima incertidumbre, ¿vale? Sobre todo, lógicamente, aportada por Donald Trump con el tema de los aranceles. Y eso, como siempre comentamos, no le va nada bien a los mercados, porque hay muchísima volatilidad. Y en este caso, sobre todo los inversores pequeñitos, que es para que suelo yo hacer los vídeos, pues es muy complicado operar. Bueno, vamos a continuar, vamos a ver si acaso rápidamente el Nasdaq Composite, simplemente va a marcaros zonas de referencia. En este caso también, bueno, alcanzaba nuestros objetivos bajistas que nos habíamos marcado. Y aquí la clave es, sobre todo, no perder, ¿vale? En este caso, a cierre diario, esta zona de 14.802. Si no podíamos ver, como comentamos, más caídas, ¿vale? Y zonas de resistencia que vigilaríamos y que a ver si es capaz de superar. Y que en ese caso pensaremos que ha pasado lo peor, son 17.243. Bueno, como veis está el mercado pues bastante nervioso. Ya sabéis, el mercado europeo está cerrado, en Estados Unidos con fuertes caídas. Y aquí lo que traemos ahora es el euro dólar, ¿vale? Hemos comentado, bueno, hemos visto la miniatura, la debilidad, en este caso del dólar. Y aquí tenéis el gráfico, ¿vale? Como podemos ver en velas diarias. Y aquí lo que estamos viendo, que desde el año 2008 prácticamente, pues, bueno, veníamos dentro de este canal bajista. En los dos últimos años comentamos que, bueno, que estábamos en un momento lateral, que a nosotros no nos preocupaba mientras no superase esta zona de resistencia. Y sí que es cierto que todos estos años han sido bastante positivos a la hora de invertir en Estados Unidos, porque, bueno, cada vez, digamos, está más fuerte el dólar y eso a los inversores de aquí de Europa nos iba bien. ¿Qué estamos viendo ahora? Pues ahora estamos viendo que este movimiento lateral, aquí primero amagó con perforar la parte inferior y luego, como estamos viendo ahora mismo, lo que está haciendo es perforando la parte superior. Está superando esta zona de resistencia de los 1,12 y esta zona de 1,1272.
como veis estamos por encima de esa zona e incluso hemos superado este canal bajista. Así que incluso podríamos marcarle objetivo alcistas hasta zonas de 1,40. Así que ahora mismo pues nos podría empezar a perjudicar de forma clara el cambio euro-dólar. Así que, como comentamos, habría que tener cierta precaución. De momento, nosotros le daríamos un poquito más de margen. Aquí tendríamos zonas de resistencia en los 1,15. Sería esta zona de aquí, prácticamente donde se ha detenido recientemente. Y si la superase, pues bueno, podríamos empezar a pensar en ver más subidas, en este caso, el euro-dólar. Aquí comentamos, bueno, acabamos de perforar al alza este canal alcista, pero como vemos también aquí, tuvimos una perforación a la baja y luego fue una falsa ruptura. Así que vamos a ver qué sucede en este caso con la ruptura que estamos teniendo actualmente en el euro-dólar, ¿vale? Vamos a ver si se queda en una falsa ruptura. Para ello deberíamos ver precios por debajo de los 1,12. Si no es así, pues si vemos que supera 1,15, podemos ya empezar a pensar en que podríamos ver en próximos años, pues bueno, subidas para el cambio euro-dólar. ¿Vale? Así que estamos también en una zona de incertidumbre. Como comentamos, nosotros no nos preocupaba lo que eran estos dos últimos años por el movimiento lateral, pero ahora mismo ya se está rompiendo al alza. También, como hemos comentado, aquí lo perforaba por la parte inferior, también fue una falsa ruptura. Esto a nosotros nos beneficiaba como inversores europeos a la hora de invertir en Estados Unidos, pero lo que está sucediendo es que de aquí ya tiene un fortísimo rebote, se fue de zonas de soportes rapidísimamente a zonas de resistencia e incluso la ha acabado superando. Pero como he comentado, aquí ya perforó a la baja una falsa ruptura por la parte inferior y aquí podríamos tener una falsa ruptura por la parte superior. Así que, como estamos comentando, vamos a ver cómo evoluciona el cambio, ¿vale? De momento esto nos perjudica como inversores europeos a la hora de invertir en Estados Unidos. Y siempre comentamos, nosotros, en este caso yo, desde Activo Bolsa, pues nunca cubro la divisa. Si veo que me perjudica en ese caso el cambio, pues lo que hago es invertir en Estados Unidos, es invertir en Europa, ¿vale? E incluso puede estar uno sin invertir, no es obligatorio tener que estar invertido en el mercado. Así que bueno, de momento, como estamos viendo, pues ahí rompiendo resistencias importantes y le daremos margen, como hemos comentado, hasta la zona de 1,15. Superarlo de forma clara, pues pensamos que podría ser negativo para los inversores europeos. Bueno, vamos a ver ahora en este caso el oro. El oro, como veis, pues bueno, está disparadísimo. Está llegando a zona de 3.325, como vemos aquí. ¿Vale? También, lógicamente, con la debilidad del dólar, pues también hace que el oro suba, por decirlo así. Pero aquí la clave es que a la hora de haber entrado en el oro, la zona clave era esta zona un poquito por encima de los 2.000 dólares. Aquí donde hizo una ruptura de una resistencia importante, ese fue el momento clave para invertir en oro. ¿Vale? Y de aquí, como veis, bueno, pues no ha parado de subir. Lo que nosotros pensamos en el tema del oro es que ha subido muy fuerte, muy vertical. No descartamos que en el corto plazo pueda seguir subiendo. Pero bueno, seguimos esperando la posibilidad de ver ciertas caídas en el oro, ¿vale? Sobre todo, como comentamos, si las bolsas dejan de tener esa incertidumbre y empezasen a subir de forma sostenida, pues podrían deshacer muchas inversiones en oro para volver a meterlo en las bolsas, ¿vale? Aquí sí que es cierto que tuvimos un retroceso de zonas de, bueno, un pequeño, de 3.156, caíamos por debajo de 3.000 a zonas de 2.956 y de entonces pues ha vuelto a subir. El que se quiera incorporar al oro, pues esperaríamos una nueva corrección, ¿vale? Para incorporarnos y luego ver si sigue haciendo máximos históricos. Lógicamente, como estamos comentando, si sigue la debilidad del dólar, pues el oro pues seguirá con sus subidas, pero estamos viendo como veis aquí, una subida muy rápida, como estamos viendo, prácticamente una pared, y esto pues lógicamente es peligroso porque se pueden ver caídas. Aquí podemos ver como, bueno, en los años 2010-2011 también subió muy fuerte, muy vertical, y luego tuvimos su correspondiente corrección. Así que bueno, de momento yo pienso para mí que a pesar de que pueda seguir subiendo el oro en el corto plazo, ya es un tren que se nos pasó, ya que habría que haber entrado en esta zona un poquito por encima de 2000, sería la zona prácticamente de 2082, donde teníamos una zona clarísima de resistencia que una vez superada al alza, invitaba lógicamente a posicionarse en oro. Ahora ya, como hemos comentado, ya es tarde, y en el momento que los grandes inversores quieran deshacerse de las inversiones en oro, pues lógicamente intentarán que los pequeños inversores se vayan invirtiendo en oro para ellos ir deshaciendo posiciones. Así que, como comentamos, mucha precaución. En el caso de entrar en oro, pues siempre con su correspondiente stop. Y ahora mismo nosotros le pondríamos el stop por debajo de este último mínimo que nos hacía en 2.954. Se podría poner
por ejemplo, incluso más abajo, por debajo de la media móvil 200. Eso siempre dependiendo de cada inversor, el riesgo que quiera asumir. ¿Vale? Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, podéis dejarme en comentarios qué pensáis de todo lo que hemos comentado en este vídeo. Como siempre os dejamos, en este caso, el disclaimer, ya sabéis que para nosotros lo más importante es tener el riesgo lo más controlado posible. ¿Vale? Y para esta semana pues habíamos pensado ir haciendo unas 5 acciones que nos parecían interesantes de mercados europeos, es decir, de países europeos, principalmente de la zona euro, ¿vale? Ya he visto que algunos me habéis mandado para analizar acciones, en este caso de Reino Unido. Yo siempre os comento que yo invierto en zona euro y en zona, en este caso, de Estados Unidos. No me complico mucho más la vida, ¿vale? Hay muchísimas acciones donde se puede invertir y no hay que buscar cosas raras. También alguno me ha preguntado por mirar, en este caso, acciones de la India. Se puede hacer también, lógicamente. Pero siempre os recuerdo que yo invierto en zona euro y en zona de Estados Unidos, en zona dólar, ¿vale? Simplemente para recordaros que a mí me gusta recomendar lo que yo hago. O sea, yo a lo mejor puedo haceros un vídeo de acciones de la India o de acciones del Reino Unido, pero yo no voy a invertir. Eso quiero que quede claro. Yo no voy a invertir en esos mercados, ¿vale? Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis visto el vídeo hasta el final y hasta un próximo vídeo.